bien, chicos, pues vamos con el segundo equipo de control de partículas y este es ciclones. Pues bien, chicos, en la clase pasada ya veíamos que los ciclones pues tienen un diseño un poquitito más complicado que las cámaras de sedimentación y por lo tanto su eficiencia es mucho mejor que la de las cámaras de sedimentación. Sin embargo, hay que destacar que si son muy económicos, bueno, relativamente económicos y sencillos de manejar, tampoco son tan eficientes como los precipitadores electrostáticos o como las casas de bolsas. Pero estos los vamos a ver más adelante. Pues por lo regular se instalan como prefiltros antes de los dispositivos más eficaces y aparte ocupan un espacio mucho menor que las cámaras de sedimentación. Muy bien, vamos a el cómo funcionan. Y antes de entrar a este tema, les tengo que comentar que los ciclones van a ser de muchos tamaños y de muchas formas. Y algo que se tiene que tener muy en cuenta es que no tienen partes móviles, son completamente sólidos. Igual que las cámaras de sedimentación que eran una caja, aquí pues no son cuadrados, pero igual sus partes son rígidas, no hay algo que les permita moverse, ¿no? Siempre están en un estado fijo. Tenemos ciclones muy pequeños que pueden ser de muestreo y pueden tener 1 o 2 centímetros de diámetro y estos son para el análisis del tamaño de partículas y también tenemos separadores ciclónicos muy grandes que llegan hasta los 5 metros de diámetro, grandísimos. Estos también se utilizan después de sistemas de tratamiento húmedos y pues el principio de separación es el mismo para tanto los pequeños como para los más grandes. La idea es que vas a tener una corriente de gas que va a ingresar por un costado del ciclón y esto pues va a ocasionar que la corriente de gas se vea obligada a girar. Cuando nosotros obligamos al gas a girar, las partículas, como son un poco más grandes, van a tener un poco más de impulso y no van a poder girar con el gas. Ustedes se acuerdan de esto, ¿no? Esta inercia, cuando ustedes van en el camión, en la combi, en el transporte público y el camionero frena, ustedes siguen hacia adelante y pues es este sentido de inercia, que sus cuerpos tienden a seguir con el movimiento pese a que lo que los está impulsando ya no. Entonces, pues este va a ser el principio que van a obedecer y la idea es que las partículas no van a poder girar, sino van a querer seguir la misma línea que llevaba el gas y esto va a hacer que se impacten contra las paredes y van a caer por la pared del ciclón y se van a recolectar en una tolva, nuevamente en la parte cónica inferior de este ciclón. La corriente de gas va a girar varias veces en un patrón pues helicoidal, en forma pues, ciclónica, y pues va a parecerse mucho a lo que es un tornado, si ustedes lo llevan a algo conocido, o sí, cuando ustedes
están lavando los trastes y tienen la tarja llena y ustedes abren la tapa y comienza a hacer como un vórtice, más o menos van a estar girando de este tipo. Los giros que del gas de forma repetitiva pues van a brindar muchísimas oportunidades para que las partículas pasen o quieran seguir en esta línea vertical y que golpeen más la pared del ciclón. El rango de los tamaños de partículas que se recogen en un ciclón van a depender del diámetro total y de las dimensiones del ciclón. Hay muchos ciclones que están un poco modificados, que pueden tener algunas paletas, algunos deflectores, que era como lo que ya habíamos visto, algunos rociadores de agua, y estos pues pueden mejorar la eficiencia en algunos casos. También puede ser que los ciclones se acomoden en serie o que se acomoden en paralelo para que se pueda mejorar la eficiencia general de la recolección. Ok, les voy a presentar 3 tipos de ciclones. El primero es este que se muestra aquí. Estos ciclones pues van a tener una forma muy característica, son muy fáciles de reconocer y casi en cualquier área industrial, ya sea de un pueblo, de una ciudad, van a estar presentes. Se utilizan sobre todo en empresas madereras, en fábricas donde, no sé, después de recolectar la cosecha, por ejemplo el maíz, queda restrojo y eso se hacen paquitas. Esas pacas se llaman piensos. En esas fábricas de piensos, como hay mucho material que se pulveriza porque como está seco, pues ahí se utiliza mucho. En las plantas cementeras, si ustedes han visto alguna planta de Cemex o de cualquier tipo de cemento, seguro han visto uno de estos. También en plantas de energía, en fundiciones, y hay un sinfín de plantas o sitios industriales en los que seguro los van a encontrar. Si se dan cuenta, estos ciclones tienen la entrada en la parte superior y pues se utilizan muy ampliamente. Iremos viendo a poco sus características operativas y pues el segundo tipo de ciclón es muy similar, solo que en la entrada vamos a tener de forma paralela al cuerpo del ciclón, vamos a tener unas paletas. Aquí los gases o bueno, la corriente gaseosa que nosotros tengamos de nuestro proceso, o bueno, el proceso de la empresa, van a ingresar en la parte superior, ya no por un costado, sino por arriba, y se van a dirigir en un patrón de vórtice por estas paletas que están arriba. Estas paletas están unidas a un tubo central y pues la idea es que los gases pues hagan este vórtice por las paredes y una vez que lleguen abajo comienzan a subir y pasen por el tubo central hacia la superficie. Estos ciclones de entrada axial, así es como se llaman, se utilizan en configuraciones multiciclónicas, es decir, con varios ciclones y pues en general proporcionan mayores eficiencias. Aquí no les encontré uno en la industria porque es muy parecido uno del otro, pero les dejo un diagramita donde se ven más o menos cómo son las paletas de entrada y ustedes pueden ver que sí se obliga a darle vueltas al ciclón por la parte interna en la corriente de gas. El tercer tipo de ciclón y el último es el más grande, es el que se muestra en estas figuras. Aquí es de modo pues nada más ilustrativo. Lo que me interesa que vean aquí es que la entrada no es por arriba ni por un lateral, sino sí por un lateral, pero en la parte inferior. Estos tipos de ciclones por lo regular se utilizan después de un lavador y estos lavadores, digamos que lo que hacen es justo lavar la corriente gaseosa
y con el agua pues arrastran las partículas que vengan en esta corriente de gas. Entonces vamos a tener una corriente de aire húmedo y la idea es que la corriente de gas que venga con agua, ya viene el, digamos, lavado, entonces ya no vamos a tener partículas, lo que vamos a tener es más agua con partículas, ¿no? Entonces, la idea es que metamos esta corriente de gas y las gotas de agua que sean más grandes pues van a chocar contra las paredes y van a ser eliminadas de la corriente de gas. Y una vez que la corriente de gas comience a subir, pues va a salir el gas ya seco o el gas pues sin las partículas ni el agua. Pues en general se van a caracterizar por el lugar donde entra el gas y donde sale del cuerpo del ciclón. Ya ven que vimos los tres tipos, si ustedes se dan cuenta, el primero y el segundo entraban por la parte de arriba, solo que el primero era por un costado, el segundo era por la parte de arriba y nada más unas paletas eran las que le daban el movimiento, y la tercera pues es por la parte inferior y lateralmente, como entran. En general vamos a tener cuatro partes en un ciclón, o va a tener cuatro partes principales, y va a ser la entrada, el cuerpo del ciclón, el sistema de descarga de polvos o la tolva y la salida. Y pues el gas se va a dirigir hacia el ciclón por la entrada. Vamos a tomar el primer caso del ciclón, el de entrada tangencial. Y pues el gas se va a dirigir por esta entrada y se va a formar un vórtice. Esto pues va a generar que el vórtice recorra todo el cuerpo de nuestro ciclón y que el material particulado pues se empuje hacia la pared del ciclón. El gas va a estar bajando por el cuerpo del ciclón hasta llegar a la parte más baja, hasta el cono. Esto le va a dar tiempo suficiente al gas para tener velocidad de rotación y mantener las partículas contra la pared. En la parte inferior el gas va a cambiar de dirección y va, en lugar de seguir descendiendo, pues va a comenzar a subir por la parte interna, ya no solo, más bien ya no por las paredes o chocando contra las paredes, sino que ya se ve por la parte interna y va a estar cambiando de dirección. Entonces vamos a tener un vórtice ascendente que va a entrar en una extensión de un tubo. Este tubo a veces se le llama buscador de vórtice y este sale del ciclón. El material particulado, las partículas que tengamos, se van a recolectar en una tolva y la idea es recolectarla de forma periódica o continua, igual que en las cámaras de sedimentación, que ustedes se acuerdan que tenía una válvula para drenar el polvo. Pues va a ser igual aquí. La eficiencia que vamos a manejar para la eliminación de un ciclón para un tamaño de partícula
pues va a depender pues de las dimensiones del ciclón. En cuanto a estas dimensiones, pues la eficiencia se va a ver afectada primero por el diámetro, segundo por la longitud de nuestro ciclón. Mientras más largo sea nuestro ciclón, más alto, pues vamos a tener más número de vueltas en este vórtice. Y cuantas más vueltas le demos en nuestro ciclón, pues tendremos una mayor eficiencia. Si nosotros pensamos en el ancho de la entrada, de la longitud de la entrada, también estos van a influir porque mientras más pequeña sea la entrada, mayor va a ser la velocidad con la que va a estar haciendo este vértice. Una velocidad mayor en la entrada pues va a producir una mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque vas a tener una fuerza mayor de impacto contra la pared y pues va a estar girando más rápido, va a estar saliendo más rápido. Pero también vas a aumentar la caída de presión si tú aumentas la velocidad de entrada. Ya hemos hablado acerca de la caída de presión y nos es muy importante porque si no tenemos la presión suficiente para que salga, nunca va a salir de ahí nuestra corriente de gas. Y eso no es algo deseable. Entonces, cuando nosotros queramos diseñar un ciclón, pues tenemos que estar muy atentos de qué dimensiones necesitamos nuestro ciclón para tratar cierto caudal de pues corriente de gas. Lo que les mencionaba anteriormente, lo que más va a afectar a nuestra corriente de gas o bueno, la eficiencia de recolección de partículas va a ser el diámetro. En segundo lugar, pues la longitud, que va a determinar el número de vueltas que se dé y pues la entrada que tengamos a nuestro ciclón. Aquí les dejo las medidas y las dimensiones que se manejan para el diseño de estos ciclones. Se diseñan muchos tipos de ciclones y solo variando las dimensiones que están aquí en esta imagen. O sea, la longitud del atolo, la longitud del cuerpo, la longitud de la salida, la longitud de la entrada, sobre todo el diámetro que vamos a tener del cuerpo. Y bueno, pues las dimensiones se van a estar dando en relación con el diámetro del cuerpo. Este va a ser el más importante de todos. Los ciclones de alta eficiencia van a tener áreas de entrada y de salida más pequeñas con un diámetro mucho más pequeño y posiblemente una longitud total más larga. Más o menos un ciclón convencional va a tener un diámetro que va de los 1.2 a los 3.6 metros y van a tener una caída de presión de más o menos 2 a 5 pulgadas de agua. Y un ciclón de eficiencia, de alta eficiencia, tendrá pues menos de 0.9 metros de diámetro y va a tener una caída de presión de 2 a 6 pulgadas de agua. Si se dan cuenta, es mucho mayor la caída de presión si nosotros disminuimos el diámetro. Ya en este punto nosotros deberíamos empezar a darnos cuenta que los ciclones pequeños son más eficientes que los ciclones grandes. Sin embargo, los ciclones pequeños van a tener una caída de presión mucho más alta y van a estar limitados con respecto a los caudales volumétricos. Los ciclones más pequeños pueden disponerse ya sea en serie o en paralelo para aumentar pues la eficiencia y teniendo menos caídas de presión. En cierta medida podemos compensar el aumento de los costos y los problemas de mantenimiento haciendo este tipo de configuraciones cuando nosotros pues vamos a estar jugando con este asunto de mayor eficiencia pero mayor costo de mantenimiento y los problemas de mantenimiento mayor.
vamos a tener distribuciones o configuraciones de varios ciclones o multiciclónicas que van a poder ayudar con el mantenimiento, y es que estas se pueden ir quitando o remover y volver a poner. También es muy común que se tengan 3, 4 ciclones juntos y que por lo regular 4 o 6, y que estos tengan una tolva en común. Esto puede tener algunos problemas porque podrías ocasionar que las partículas que estén recolectadas en la tolva se siga recolectando en un ciclón, pero salga a otro ciclón y regrese a la corriente de gas. No es muy común y no es deseable, pero puede llegar a ocurrir. Miren, aquí les dejo una imagen en la que tenemos 4 ciclones, estos en serie, y si se dan cuenta, entra el gas sucio al primer ciclón y tiene su tolvita, cada uno tiene su tolva, y sale el aire limpio, entra otro y comienza a hacer la recolección, tiene su tolva individual y saca el polvo o bueno el cúmulo de partículas, y finalmente pues ya obtienes tu gas limpio. Yo aquí les dejo una imagen de una configuración en serie de 4 ciclones o una configuración multiciclónica, y pues pueden disminuir la caída de presión con, pues tenemos muchos ciclones que van a estar, les digo que mientras más pequeños, pues la caída de presión va a ser más alta, entonces con esto compensamos las caídas de presión. Y miren, aquí tenemos un sistema en paralelo, y en la foto ya ven que hay 4 y hay 4 más. Si se dan cuenta, comparten la misma tolva. Este es un ejemplo de una disposición en paralelo, y pues vamos a tener ciclones de entrada tangencial. Digamos que vamos a tener un conducto de unión, vamos a tener las entradas de forma agrupada, va a entrar el gas sucio por la parte de arriba, va a entrar a los ciclones de forma agrupada y va a comenzar a subir el gas limpio por la parte interna del ciclón, y va a comenzar a salir el gas limpio por arriba, y por abajo van a salir las partículas. Aquí si se dan cuenta tenemos una tolva en común, y cada ciclón pues debería tener la misma caída de presión, porque si no el gas o la corriente gaseosa se va a ir a través de un ciclón o dos y no a través de todos. Entonces la idea es que todos tengan la misma caída de presión, que todos tengan las mismas características. Otro tipo de distribución en paralelo es el ciclón de entrada axial. No sé si ustedes se acuerden del ciclón de entrada axial que vimos varias diapositivas arriba, en el que nosotros teníamos unas paletas. Estas paletas hacían que pues la corriente gaseosa se comportara en forma de un ciclón, y con este pues chocaba con las paredes y salía igual por la parte de arriba. En el caso aquí yo les pongo una foto, igual están 4 ciclones en la misma tolva compartiendo, y también tienen la misma entrada. Aquí vamos a tener ciclones que van a tener un diámetro pequeño y una eficiencia muy alta, y pues van a tener pues una caída de presión relativamente baja, va a ser entre 4 y 6 pulgadas de agua, y la idea de esta entrada axial pues
es que se minimice la formación de remolinos, que es común para la entrada tangencial, los que vimos en la diapositiva anterior. Y aquí las paletas que vamos a tener en la entrada van a crear el vórtice, y cuando se diseñen estos tipos de ciclones hay que tener mucho cuidado al diseñar esta cámara de entrada, porque porque vamos a tener gases que podrían escapar y podríamos tener más entrada en un ciclón que en otro, y pues no podría funcionar adecuadamente. La idea es que cada ciclón tenga la misma entrada de gas y pues la salida ya es lo de menos. Si nosotros le metemos materiales pegajosos, chiclosos, pues vamos a tener problemas con las paletas de entrada y con los tubos de salida, porque son muy pequeños, entonces nos van a tapar. Entonces las corrientes gaseosas tienen que ser secos para este tipo de ciclones. Cuando hablamos de tolvas, pues es muy importante diseñarlas bien, porque si nosotros no las hacemos correctamente, es posible que sí estemos recolectando nuestras partículas, ahí ya nuestro polvito ya recolectado, pero si nosotros tenemos una velocidad muy alta en nuestra corriente de gas, pues se van a reinsertar en la corriente gaseosa y no vamos a estar limpiando nada, o la eficiencia puede que no sea muy buena. Entonces hay que poner mucha atención en la tolva, y existen muchos tipos de estas tolvas para la recolección. Vamos a ir viendo una por una. Les voy a presentar 4 tipos, pues son muy simples. La idea es que podamos eliminar de forma continua el polvo que se capture en el ciclón, y pues vamos a ir viendo uno por uno. El primer tipo de recolección, vamos a tener una puerta corrediza, es una muy simple, y pues la idea es que cuando tengamos el depósito de aquí lleno, la parte de arriba ya un poco grande, abramos esta puerta corrediza y el polvo recolectado caiga a la parte de abajo, y volvemos a cerrar la puerta corrediza hasta que se vuelva a recolectar una cantidad similar, para que estemos vaciando este depósito de forma continua. También podemos tener como la válvula rotatoria o como el alimentador de tornillo de descarga. La segunda y la tercera imagen va a ser una descarga continua. Vamos a tener pues una válvula que va a estar girando y se va a estar descargando. En ambos casos, igual el tornillo sin fin,
pues la idea es que esté arrastrando las partículas hacia otra tolva y que estas partículas ya no puedan regresar. También vamos a tener algún tipo de válvulas automáticas y esta puede ser como la de la cuarta imagen. Y la idea es que cuando nosotros tengamos cierta cantidad de partículas, pues el contrapeso que nosotros hayamos metido, digamos que pues ya no va a ser contrapeso, porque vamos a tener un cúmulo de partículas mayor y esta va a caer en la parte de abajo, al siguiente nivel. Y pues al vaciarse, pues se va a volver a colocar en la parte de arriba gracias al contrapeso. Estas pues van a estar oscilando periódicamente para descargar el polvo acumulado y pues la idea es que se tenga una o dos válvulas de forma común para que no se tenga el regreso de este polvo. Si nosotros ponemos atención en estas tolvas, pues la eficiencia del ciclón va a mejorar, porque pues lo que ya les dije, no existe la posibilidad de que esas partículas regresen a la corriente gaseosa, sino que ya se queden acumuladas completamente. Existen muchas variables operativas para un ciclón y estas pues van a incluir tanto características del gas como de las partículas. Y estas variables de operación del gas van a incluir la temperatura, la presión y la composición de la corriente gaseosa. Las características de nuestras partículas o el cúmulo de partículas van a incluir el tamaño, la distribución del tamaño, la forma, la densidad y la concentración. A medida que aumentemos la temperatura del gas, vamos a afectar su densidad y esta va a disminuir, mientras que va a aumentar su viscosidad. Ya decíamos que la viscosidad no es algo muy bueno para los ciclones, pero bueno, si nosotros consideramos que la densidad de un gas es insignificante en comparación con la densidad de las partículas, pues no vamos a tener un efecto directo sobre la eficiencia. Una temperatura más alta aumentaría la velocidad de entrada y por lo tanto vamos a aumentar la velocidad de las partículas hacia la pared. Sin embargo, el aumento de la viscosidad va a disminuir la velocidad de las partículas hacia la pared. Entonces vamos a tener como tratar de manejar estos parámetros lo más apegados al diseño. Mientras más apegados al diseño estemos, menos complicaciones vamos a tener. Si nosotros tenemos un aumento de temperatura pues muy alto, vamos a tener una viscosidad que va a dominar y por lo tanto vamos a tener una disminución en la eficiencia. Entonces al final, si nuestra temperatura es muy alta, sí podemos tener efectos en la eficiencia. También la composición del gas puede afectar la viscosidad y la densidad del gas. Si nosotros tenemos ya una corriente, en la corriente gaseosa algo que sea viscoso, pues desde luego que va a afectar. Si bien nosotros hablábamos de las cámaras de sedimentación y que estaban muy ligadas a la gravedad, en los ciclones, si bien están influenciados por la gravedad influye un poquito nada más en los ciclones. Lo que hace la separación es la inercia, estos movimientos cíclicos que obligan a las partículas a chocar con las paredes y estas a depositarse al fondo, pues vamos a tener que esta eficiencia va a ser casi independiente de la posición del ciclón. Esto es algo como muy interesante. Vamos a tener eficiencias altas en nuestro ciclón si está en forma vertical, en forma horizontal o incluso si lo ponemos al revés. Si nuestro cúmulo de partículas es arrastrado hacia arriba en el ciclón. Desde luego que lo mejor es ponerlo de forma convencional, pero pues es un dato interesante que nosotros podemos ponerlo en la posición que sea e igual nos va a dar pues eficiencias de separación muy satisfactorias. Debemos también entender que
las partículas más grandes que tengamos pueden estar girando en la parte cónica del ciclón si nosotros lo ponemos al revés y nunca llegar a la salida. Esta dificultad también puede ocurrir sin importar cómo nosotros tengamos el ciclón, pero pues va a afectar menos si nuestro ciclón está en la forma normal o en la forma en la que se diseñó. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que nuestros ciclones tienen que estar en condiciones completamente herméticas. Si nosotros tenemos un ciclón el cual tenga fugas, entonces nuestra corriente de gas, en lugar de estar chocando contra las paredes, pues va a estar pues en condiciones un poco pues turbulentas y en realidad podríamos ocasionar un sinfín de cosas, ¿no? Siempre que nosotros tengamos un ciclón y que nosotros estemos poniendo una pieza con otra, estas bridas, necesitamos poner forzosamente juntas o estos empaques. Aquí les dejo una imagen de a lo que me refiero, para que estén completamente selladas. No podemos tener soldaduras rotas o soldaduras que estén estrelladas. Todas las puertas, todos los orificios deben sellarse completamente para evitar que pues las partículas que nosotros ya recolectamos regresen al flujo de gas. Siempre vamos a tener algunas partículas muy finitas que van a quedar suspendidas en el aire y entonces si nosotros llegamos a tener una fuga, por más leve que ésta sea, vamos a provocar que estas partículas regresen a la corriente de gas y por lo tanto tengamos el escape de estas partículas en el ciclón. Y pues eso es algo que no deseamos para nada. ¿Qué hacemos para detectar estos pequeños orificios o estos pequeños lugares no bien sellados? En realidad no es tan complicado y lo que puedes meter son pequeñas placas dentro de tu ciclón para que estos brillen o para que estos causen, pues cuando tú metas un foco, que estos se reflejen, y si tú puedes ver esos reflejos quiere decir que tienes orificios, ya sea por erosión. Nosotros hablamos de que las partículas en algunas ocasiones pueden ser corrosivas dependiendo de las corrientes gaseosas que nosotros estemos manejando. Si nosotros tenemos fugas en las juntas o en estos empaques, pues también se pueden detectar encendiendo igual un foco, metemos un foco, lo prendemos, sobre todo que sea un poco oscuro para que nosotros podamos ver si hay fugas de luz, entonces quiere decir que los ciclones pues no están herméticos. También pues para los ciclones de entrada axial, pues podemos detectar que las placas que tengamos en la parte de los cabezales, pues tengamos juntas descompuestas o que tengamos grietas, o podemos detectar cualquier tipo de estas anomalías igual con un foco metiendo la luz desde la tolva y viéndolas desde arriba. Es muy importante que nosotros detectemos las fugas, ya vimos por qué, porque si un ciclón opera de acuerdo al principio de inercia y estas fugas interrumpen el patrón de flujo, pues las partículas finas se van a regresar al vórtice de salida y entonces vamos a tener una menor tasa de recolección y pues el polvo va a estar, pues en lugar de estarlo eliminando, vamos a estarlo eliminando y volviendo a insertarlo. Y entonces, pues no, más es estarle haciendo al cuento, ¿no? Por eso es tan importante que no tengamos fugas en los ciclones. Y ya, finalmente hay algunos factores a considerar, como que la eficiencia de recolección de un ciclón va a estar determinada principalmente por la caída de presión y por la velocidad de entrada. La caída de presión se puede aumentar o se puede disminuir variando el diámetro del cuerpo del ciclón o variando el caudal de nuestra corriente gaseosa a través del tubo. Pues
Lo único complicado de los ciclones es esta parte que no tienen movilidad y entonces su ajuste fino es muy difícil. Entonces de repente, si uno no lo diseña bien, pues vas a tener problemas para siempre porque no lo puedes ajustar ya en la práctica tan fácil. Pues en sí, si se dan cuenta, son dispositivos muy simples, muy fáciles de entender, muy útiles, son los más usados porque son muy nobles. Lo único que tienen que cuidar es que estén en completamente sellados, que las tolvas estén funcionando bien, que no tengas la reinserción del polvo a la corriente gaseosa y pues en general su mantenimiento es muy simple, que no tenga ninguna fuga. Y pues finalmente la tarea es contestar el cuestionario en el campus virtual, en el Cambia, que tiene que ver con este tema de los ciclones. Hay algunas preguntas que, si bien no toquen el tema, pues ya ven que ustedes tienen 2 intentos, entonces revísenlo, creo que vale la pena y pues se les queda la calificación más alta. Pues bueno, hasta aquí llegamos con los ciclones. Si se dan cuenta, estos temas de aire son muchísimo más rápidos que los temas de gases. Ya estamos por concluir el trimestre y ya nada más nos faltan unos cuantos sistemas. Entonces creo que vamos muy bien. Tenemos muy buen tiempo. Y no sé ustedes, pero creo que ahí vamos, ¿no? Les mando un fuerte abrazo. Les deseo lo mejor del mundo. Que toda su familia esté sana, que esté a salvo, que tenga mucha vida, que pues los pequeños problemas con los que de repente nos podemos topar pues nos ayuden a crecer como personas y que todo esté muy bien, de verdad, se los deseo de corazón.